Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a contar historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Muchos de los artistas que recolectan seguidores a lo largo del planeta aseguran haberlo logrado mediante pactos oscuros con fuerzas paranormales. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Satanismo en Televisa. Un exactor reveló nombres de famosos que pertenecían a una secta diabólica. Algunos ya fallecieron, otros tienen un nicho en esa televisora. Irma Serrano, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Ernesto D'Alessio son los nombres que reveló aquel actor que interpretó a Pistachón Zigzag en Odisea Burbujas y quien dijo que fue un sacerdote satánico. Las leyendas urbanas acerca de Televisa son muchas, desde controlar masas, colocar presidentes de la República, hacer montajes en situaciones políticas y hasta presuntamente tener un catálogo sexual de actores y de actrices al servicio de millonarios y de políticos. Pero de estas leyendas urbanas destaca la más siniestra, el culto a Satanás. El protagonista de esta historia es Pedro Romero, un actor cuyo nombre tal vez no sea reconocido por la mayoría de las personas, pero sí por el personaje que interpretó en la década de los 80s, Pistachón Zigzag en Odisea Burbujas. Pedro Romero, quien posteriormente se convertiría en un predicador de la palabra de Dios, contó que durante toda su estancia como actor en Televisa se convirtió en sacerdote satánico y que acudía a ritos, donde además de actores y productores, se juntaban muchas personas para rendir culto a Satanás. Romero dio testimonio de todo lo que vivió en Televisa, pero todo comenzó al conocer a la hermana de Edgar Vivar. Un golpe de suerte le consiguió ese puesto como Pistachón. Ahí fue donde Pedro comenzó adentrándose en el ocultismo. Incluso dice que aprendió a curar con tenedores, ceguetas y con pinzas. A palabras de él, obtuve mis demonios, invocaba el poder que me otorgaban y quitaban tumores a la gente si yo lo quería. Su acercamiento a la secta de Televisa llegó al conocer a Consuelo Castro, mejor conocida como Irma Serrano, quien le dijo que si le podía realizar un trabajo, sin imaginarse que lo que ella quería era engancharlo en esa secta. Tiempo después, y efectivamente, Irma Serrano lo invitó a la secta satánica que se encontraba en la colonia Seattle, en la Ciudad de México. Pedro aceptó, pero al llegar a aquel lugar encontró pentagramas, figuras de demonios, veladoras de colores y cuerpos de niños desmembrados, y presenció una iniciación satánica. A palabras de él, vi una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por 2 cabras esculpidas, y había en el centro un pentagrama dibujado con 5 picos, y en cada uno había una letra que formaba la palabra Satán. Había un grupo de personas y una muchacha con una túnica roja, y junto a ella había una persona con una túnica blanca, que era el sumo sacerdote, y en ese mismo momento iban a iniciarla. Le pidió que se desnudara. La amarraron de manos y de pies y empezaron a traer animales para degollarlos, y toda esa sangre la vertían sobre el cuerpo de aquella muchacha. Después de esto, le dieron de comer una cabeza de serpiente y el corazón de un recién nacido. La bañaron con sangre y el sumo sacerdote la tomó sexualmente. Al finalizar le dijo que ahora sí, ya era la esposa de Satanás. Pedro dijo que tras el ritual, el sumo sacerdote se acercó a él y a Irma Serrano y lo invitó a leer la Biblia satánica. Romero narró las atrocidades que los satanistas hacían con las mujeres y con los niños. La iniciación de Romero fue pasar una noche en el panteón. Aquel actor dijo que en Televisa incluían contenido satánico como las telenovelas,
El maleficio, Lo blanco y lo negro, El retorno de Diana Salazar, todas producidas por Ernesto Alonso, del que se ha dicho que también fue un sumo sacerdote satánico. Pedro Romero también dijo que hay otros involucrados en ese culto satánico y que también marcas como Coca-Cola y Sonrix se hicieron ricos con favores satánicos. Aquel intérprete de Pistachón Zigzag dijo que el expresidente Miguel de la Madrid acudió a la secta y que él participaba al pedir apoyo para ser presidente de la República, y dio el nombre de otros actores y actrices, así como cantantes que practicaban el satanismo. Hace mucho tiempo atrás, llegó Miguel de la Madrid Hurtado, aquella secta llamada la Orden del Carnero Negro, para pedir ayuda y poder llegar a ser el presidente de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Tatiana, Rocío Sánchez Azuara eran miembros de estas sectas satánicas. Ernesto Alonso e Irma Serrano gozaban porque ellos decían que nosotros tenemos controlados todos los medios de comunicación. Eso fue lo que expresó. Pedro llegó a tener muchos seguidores, fanáticos de Cristo, los cuales le enviaban bendiciones al por mayor y lo felicitan por su conversión al cristianismo tras salir de esa secta satánica. A decir verdad, nadie sabe qué es lo que pasó con el intérprete de Pistachón Zigzag, quien dejó este testimonio y estas palabras en un video, el cual les voy a dejar a continuación. Vino a deshacer las obras del diablo, a hacer libres a los oprimidos del diablo, a sanar toda enfermedad. Ese Jesús de hace 2000 años es el mismo Jesús de estos tiempos. Así que yo en esta mañana te voy a compartir de esas señales, de esos milagros que Dios ha hecho en mi vida, que no vine a contarte ni una novela de terror ni un cuento de terror. Yo vine a contarte las maravillas y milagros que Dios ha hecho en mi vida. Que mucha gente piensa que la vida del artista, cuando está actuando, cuando está cantando, mucha gente se imagina que gozan de una felicidad, pero déjame decirte, como dice el dicho, que hay atrás de bambalinas. La Biblia nos muestra y nos dice que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo, pero el hombre está muerto espiritualmente si no tiene a Cristo como su Salvador. Y aquellas personas se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, y muchos son miembros de sectas satánicas, como lo fue en el caso mío. Y vemos, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a este mundo, Él nos vino a comprar y a salvar a precio de esa preciosa y bendita sangre. Yo anteriormente tuve la oportunidad de ingresar al medio artístico con ayuda de una amiga, una actriz y cantante llamada Rebeca de Vivar, hermana de un actor que se llama Edgar Vivar, que muchos años estuvo en la serie Chespirito. Tiempo después ingresé a la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, y ahí conocí a algunos empresarios y empecé a viajar por muchos lados. Entré a estudiar al CAT, Centro Artístico de Radio, Teatro y Televisión, tomando clases de maquillaje, personalidad, actuación, danza y muchas otras materias. Tiempo después empezamos las giras y a partir de ahí empezaron las obras de teatro al lado de actores como Ignacio López Tarso, Rafael Inclán, Enrique Guzmán. Y yo recuerdo que en una ocasión salimos una caravana de artistas al estado de Oaxaca, y en esa caravana iba Carmen Salinas, Ana Gabriel, Johnny Lauriel, Ricardo Xerato, que tiempo después se convirtió al cristianismo, y muchos otros artistas en la carpa de los comediantes. Cuando llegamos a aquel lugar de Oaxaca, nos instalamos en el hotel y a los pocos días salimos a visitar el poblado, salimos a ver cuál era lo tradicional de ese lugar, de esos pueblos, y se nos acercaron unas personas con Biblia en mano, con la palabra de Dios, y nos empezaron a decir que Dios nos amaba. Yo me les quedé viendo sorprendido, extrañando a estas personas, porque yo decía, yo no las conozco, yo no sé quiénes sean. Pero ellos nos decían que no era nada malo, que ellos nos invitaban a una reunión para oír una plática, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Varios aceptaron ir, otros no quisieron ir. De los que aceptamos ir iba Carmen Salinas y un servidor. Cuando llegamos a aquella iglesia, a aquel lugar, nos sentamos hasta la parte de atrás. Y allá estábamos contando chistes, haciendo proyectos, y yo en momentos ponía atención a la persona que estaba al frente predicando, dando su conferencia, que decía, estás angustiado, tienes problemas, Jesús es la solución. Al final de esa predicación nos invitan a pasar al frente para recibir a Cristo como nuestro Salvador, y yo le decía a Carmen Salinas, pues vamos a pasar al frente ya para que nos dejen de molestar y nos podamos ir de este lugar. Claro que en ese entonces fueron otras palabras.
Pasamos al frente, hicimos una decisión de labios, mas no de corazón, pero ya la palabra de Dios, la semilla, había quedado sembrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo me regresé para el Distrito Federal y en ese entonces empezaron las entrevistas en los periódicos como Ovaciones, El Universal, El Excelsior, las entrevistas en la radio con Juan Calderón, empezaron los programas de televisión como Noches de Gala, Variedades Musicales de Medianoche, Al Son del Corazón, empezamos a hacer fotonovelas, empezamos a meternos de lleno a lo que era el mundo artístico. Y yo me empecé a ser una persona prepotente, orgulloso, vanidoso, al grado de sentirme más que mi madre, más que mis hermanos, a los cuales yo siempre los criticaba, yo siempre los juzgaba, porque yo decía, ya estoy en otros ambientes, en ambientes sociales, que ahora sé que son ambientes corruptos, llenos de amargura, de dolor, de traición. Yo sentía paz, tenía tranquilidad mientras estaba en reuniones con otras personas, con otros artistas. Y yo recuerdo que en ese entonces empecé en los centros nocturnos a hacer imitaciones de artistas como Leo D'Ambroso, Capulina, Paquita la del Barrio, Amanda Miguel, Rocío Dúrcal y muchas otras personalidades. Y yo veía cómo la gente se divertía con los sketches, con los shows, con las imitaciones. Y yo decía, ¿por qué ellos sí son felices y yo no puedo ser feliz? El medio artístico me estaba dando muchas cosas que yo no tenía, pero no me estaba dando verdaderamente esa paz que yo necesitaba para mi vida, para mi alma. Yo en esos momentos de edad que mis amigos me empezaban a decir, inyéctate esto, tómate esto, fúmate esto, y cada que tú lo hagas, tú no te vas a sentir nervioso en tu show. Yo empecé a caer en ese ambiente de drogadicción, de alcoholismo. Cuando yo llegaba alcoholizado, cuando yo llegaba drogado a mi casa, mi madre me llamaba la atención y ella me decía que no me destruyera. Yo le decía a mi madre, tú vive tu vida y déjame vivir mi vida en paz. Y eran meses de estar fuera de casa y eran giras de aquí para allá y para todos lados. Y yo recuerdo que cuando yo no tenía llamado a Televisa para hacer algún programa de la radio, de la televisión, a mí siempre me llamó la atención todo lo oculto, todo lo de terror, todo lo que tuviera que ver con el esoterismo. Yo iba a los videocentros y sacaba bastantes películas de terror, que El Despertar del Diablo, que Chucky, que Pesadilla en la Calle del Infierno. Y llegó el momento en que al ver esas películas ya no sentía yo miedo, ya no me causaba ningún pánico. Yo decía, a mí tráiganme algo más fuerte porque yo soy de emociones fuertes. Yo en las noches ya no podía dormir, empezaba a oír ruidos, empezaba a ver sombras. Y mi pensamiento fue, me están haciendo brujería. Voy a ir a consultar a un espiritista para que me ayude en este problema. Pero en vez de ayudarme, me aumentaron más los problemas y temores. Y efectivamente me dio unas limpias, pero de dinero a mi bolsillo. Porque el problema ahí seguía más fuerte, porque ahora sé por la bendita palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer todas y cada una de las obras del diablo. Yo empezaba a leer libros de metafísica, de dianética, de hipnotismo, de magia y de muchas otras filosofías para llenar ese vacío que sentía en mi corazón. Y cierto día, andando yo por un centro comercial, veo en el aparador anunciada la tabla Ouija. Yo dije, la voy a comprar, voy a consultarla a ver si es cierto que tiene poderes, que puede hablar uno con seres del más allá. La Biblia dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Yo le estaba dando lugar al estar leyendo ese tipo de literaturas, al consultar aquella tabla de Ouija, al estar viendo ese tipo de películas. Empezaba yo a tener temores durante las noches. Yo sentía algo que brincaba sobre mi cuerpo y yo decía, es el espíritu del muerto el que está aquí. Yo fui a la iglesia tradicional a confesarme, a decirle al sacerdote lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Y ya él me mandó a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías, y me dijo, vienes para que te dé la absolución. Yo cuando regresé, ya me dijo lo que tenía yo que hacer. Yo pedí agua bendita y empecé a regar toda esa agua por todo mi cuarto. Empecé a clamar a las 11,000 vírgenes que hay, a los 20 y tantos miles de santos que hay, pero nadie vino en mi ayuda. Y eso que yo sentía que brincaba sobre mi cuerpo se metió dentro de mi cuerpo. Yo empecé a manifestar cambios en mi persona. Yo sentía una fuerza sobrenatural. Yo empezaba a sentir como mi espíritu se quería desprender y me daba miedo, pero lo fui practicando. Y llegó el momento en que yo podía estar en el espíritu de mi cuarto y podía yo ver mi cuerpo ahí acostado. En una ocasión me salí más allá de lo que era mi cuarto, y cuando yo regresé para querer tomar mi cuerpo, tardé más de 1 hora para poder ingresar, porque ya cuando yo quise ocupar mi cuerpo ya estaba ocupado por espíritus inmundos. Empiezo a luchar, logro entrar en mi cuerpo, me despierto sudando, exaltado, y yo empecé a mis amistades más cercanas a comentarles lo que me estaba aconteciendo durante las noches. Ellos me decían, tú tienes dones, tú tienes cualidades, prepárate.
Y ellos me dicen, mira, te vamos a dar la dirección de esta persona, ve y consúltala. Yo busqué a aquella persona que era una cartomanciana, una persona que lee las cartas. Y cuando esta mujer me estaba echando las cartas, me dijo, yo veo que tú tienes dentro de ti un espíritu demasiado fuerte y preparado. Puedes comenzar a aprender las ciencias ocultas. Yo dije, si no le hago un bien a la gente, tampoco le hago un mal. Yo empecé a investigar quiénes eran los mejores maestros y para mí en lo personal estaban en Catemaco, Veracruz, y hasta allá me fui a preparar. Cuando yo llegué a aquel lugar me dieron a leer que el manual espiritista, que el aves espiritista, que el libro infernal, que el libro de las tinieblas, la Biblia del año 2000, que es la Biblia de todos los brujos, y empezaba yo a meterme esas literaturas. De ahí me fui a Tijuana y en Tijuana me iban a enseñar una velación de 9 días. En esa velación a mí me iban a enseñar a cómo dejar a la gente sorda, ciega, muda, paralítica o hasta quitarles la vida si fuera necesario. Esta persona que me dio esta velación me dijo, yo veo que tú tienes aptitudes para aprender el ocultismo. Síguete preparando, síguete discipulando. Te voy a extender una carta de recomendación con una amistad mía en Río de Janeiro. Ve y prepárate. Yo me dirigí hacia aquel lugar. Cuando yo busqué aquella dirección de aquella persona, yo vi una hilera de personas formadas. Pregunté por este señor y me dijeron, tienes que sacar tu ficha y esperar tu turno. Yo en ese momento esperé mi turno y llegó el momento en que cuando yo venía a cierta distancia de aquella persona llamada José Arrigo, un espiritista reconocido en Brasil, yo veo que empieza a hacer señas y yo volteaba a mi alrededor a ver a quién le hablaba y él volvía a hacer señas que viniera. Entonces ya fui yo hasta donde estaba él y me dijo, siéntate aquí a mi lado porque ahorita vas a ver lo que tú quieres ver. Cuando yo iba a sacar aquella carta de recomendación, ese señor me dijo, ni te preocupes en sacar tu cartita porque yo sé quién eres y a lo que vienes. En ese momento yo empecé a hacerle preguntas, oiga, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y ese señor me dijo, yo trabajo con un grupo de médicos, en lo que ellos están allá auscultando a las personas, yo estoy aquí haciendo las operaciones. Yo volteaba y no veía más que a las puras personas. Ahora sé por la palabra de Dios que los que ayudan a los brujos, a los curanderos, a los hechiceros, son demonios, son espíritus inmundos conocidos como protectores. En ese momento ese señor iba a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Su instrumental para esa operación era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodoncito. Yo le dije, oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. Parece que agarró aquel algodoncito y con unas invocaciones, unas oraciones raras, le pasó aquel algodoncito en la cabeza a aquella mujer, agarró aquel cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, se greteó el cráneo, agarró la gasa de las pinzas, volvió a pasar aquel algodoncito y la mujer quedó sana. Yo lo único que observé fue una raya que le quedó a aquella mujer en la cabeza. Y ese señor me dijo, muy pronto vas a aprender a hacer este tipo de operaciones porque yo te voy a entregar 2 potestades. A la medianoche nos adentramos a una zona apartada, a una zona boscosa, selvática, y a la medianoche yo estaba recibiendo aquellas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu inca. Uno de ellos era Tlalpujahua y otro de ellos era Piel de Lobo. Yo sentí como una energía entró en mi cuerpo. Yo después de ese ritual yo me regresé para el Distrito Federal y yo efectivamente cuando necesitaba hacer ese tipo de cosas, yo invocaba aquellas 2 potestades, yo sentía aquella energía y yo empezaba a deshacerle tumores a la gente, sacándoselos sin ni siquiera abrir a la persona. Y llegó el momento en que había artistas en que en los centros nocturnos me decían, oye, ese es mi trabajito para que me vaya bien. En lo que el artista estaba al frente haciendo su espectáculo, yo estaba en la parte de atrás haciendo un ritual. Y pues como no le iba bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicio. Yo llegó el momento en que empecé a echarle las cartas a mis amistades y ellos venían y me decían, todo lo que me dijiste, todo me salió realidad. Yo en esos momentos dije, Dios me ama tanto que me dio el don de adivinar. Que ahora sé, a través de la palabra de Dios, que esas son prácticas ocultistas y que Dios no da el don de adivinación porque ese no es ningún don. Así de que a partir de ese momento, de ese instante, yo día a día me fui metiendo más a aquellos libros de esoterismo y llegó el momento en que andando yo por los foros de Televisa, me encuentro en aquellos lugares a una artista que se llama Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano, la cual me dice, me recomiendan contigo, necesito un trabajo. Ella podría haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo, porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y me dijo, sabes, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Yo te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una secta satánica en el área norte de Satélite, soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Yo acepté la invitación y ella me dijo, pero es una sorpresa, te voy a tener que tapar los ojos.
Desde que me puse una mascada, nos fuimos a su carro, yo no supe por dónde me dirigieron. Cuando yo ingresé en ese entonces a aquella iglesia satánica por primera vez, yo lo que vi al entrar fueron ahí figuras enormes a la Santa Muerte, a la Cabra de Mentes, estaban ahí los pentagramas, había figuras de muchos demonios, de gárgolas ahí en el piso, y había incluso fotografías ahí de Jesús, pero siendo atormentado por el diablo, que Jesús el diablo lo estaba atormentando y Jesús estaba diciendo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y veía yo ahí veladoras de muchos colores, y empiezo a avanzar y a examinar aquel lugar, y empiezo a ver cuerpos de niños ahí que les faltaban manos, ojos, pies, corazón. Empezamos a avanzar más hacia adentro y veo una mesa enorme de concreto que estaba sostenida por 2 cabras esculpidas, y había en el centro de aquella mesa un pentagrama, una estrella de 5 picos, y en cada pico había una letra, S-A-T-A-N, la palabra Satán. Y yo en esos momentos vi un grupo de personas que estaban ahí reunidas, y había una muchacha con una túnica roja y una persona con una túnica blanca que era un sumo sacerdote, y en ese momento iban a iniciar a aquella joven al satanismo. El sumo sacerdote le dice a esta muchacha: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Esta muchacha se desnudó, la subieron en aquella mesa, la amarran de manos y de pies, formando la estrella de 5 picos, un pentagrama. Empiezan a danzar alrededor de aquella joven y empiezan a traer cabras, perros, gatos, y empiezan a ser degollados, y esa sangre la vierten sobre el cuerpo de aquella muchacha. 10 años dentro de una secta, donde ahora a través de la palabra de Dios me doy cuenta que el diablo es imitador de lo que hace Jesucristo. Dentro de una secta se ayuna, se ora, se vela, se canta, se danza y se lee Biblia, pero no es la Santa Biblia, es la Biblia satánica. Hay bautismo, pero no es con agua, es con sangre. En ese momento aquella joven empieza a renunciar a Dios, a cualquier religión, y empiezan ellos a darle a tragar la cabeza de una serpiente y el corazón de un niño recién nacido, y vierten la sangre sobre todo su cuerpo. A partir de ese momento la toma sexualmente aquel sumo sacerdote y le dice: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Ese señor se pone su túnica, se dirige hacia donde está Irma Serrano, hacia donde estoy yo, se saludan en unas lenguas que yo no entendí, y en ese momento ese señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le dije: ¿y yo por qué? Y ese señor me dijo: porque tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre, y dentro del ocultismo, del satanismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Satanismo, el cumpleaños de Satanás. A partir de ese momento ese señor me dijo: te voy a obsequiar este libro, piénsalo, medítalo y prepárate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender el ocultismo. Yo me salí de aquel lugar con aquella artista, yo seguí trabajando en los centros nocturnos, seguí representando artistas, seguí en las obras de teatro, y llegó el momento en que yo no podía conciliar el sueño, y yo sentía algo que me impulsaba y que me decía: levántate y tome ese libro. Cuando yo me levanté y tomé aquel libro, lo abrí y llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo empecé a leer ese libro y me pintaba de una manera muy bonita, muy maravillosa, dándome a entender que debería de estar reinando en el cielo era Satanás y no Jesucristo. Yo llegó el momento en que día a día me fui metiendo a la literatura de aquel libro, y empezó a entrar un rencor en mi vida, que yo no soportaba que la gente se me quedara viendo en la calle. Yo empezaba a echarle pleito a la gente, todo me parecía mal. Si yo veía que la gente se drogaba, se alcoholizaba, se prostituía, se estaban peleando y habían balaceado ahí uno, yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Y todo aquel ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Fui bautizado con la sangre de niños recién nacidos y de animales para ser iniciado al satanismo. Renuncié, en ese entonces yo era católico, renuncié a la religión tradicional, y desde esos momentos acepté a Satanás como el único señor de mi vida. Me dan a leer un manual que era el manual del ocultismo, y me dijeron: vas a seguir todo al pie de la letra. El primer paso que yo tenía que hacer es ir a la Basílica de Guadalupe a apagar todas las velas de todos los santos, blasfemar el nombre de Dios, hacer un ritual satánico y salirme de ahí echando maldiciones al nombre de Dios. Después de ahí, el segundo paso que yo tuve que hacer es que tuve que ser enterrado toda una noche en un panteón, asegurándome que las 4 criptas o tumbas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera enterrado una persona evangélica protestante, porque el manual decía que entonces no se podía llevar a cabo el ritual. Ya cuando yo hice eso, aquellos sacerdotes me dan a leer un libro llamado Notaricón, que es la ley de los muertos, donde ya tenía yo que empezar a rendir culto a la Santa Muerte, que ahora sé que de santa no tiene nada.
Empezaba yo a rendirle adoración y culto a aquella deidad, a aquella potestad. Empecé a discipularme con Antonio Vázquez de Alba, que es asesor de artistas y de políticos. Antonio Vázquez de Alba era un señor que salía mucho en el programa ¿Usted qué opina?, con Hino Canún, un señor alto con una barba enorme, hablando siempre de las profecías de Nostradamus. A partir de ese momento empiezo yo a leer aquel manual y me empecé a meter tanto en aquel manual que día a día el diablo se fue apoderando de mí. Entonces me seguí discipulando con Walter Mercado en lo que fue glososalia, que es lengua satánica, en lo que fue simbología, grafología, las alabanzas que ahí se entonaban, y empiezo yo a especializarme en todas estas materias de ocultismo. Entre más grados avancé yo dentro de aquel lugar, más maldad veía yo ahí. Ahí me dieron mandamientos a través de la Biblia satánica que decía: si tú ves que esa persona está sufriendo, hazla sufrir más, no sientas compasión por esa persona. Así como en las iglesias hay versículos de la palabra en las paredes, así había también dentro de las sectas. Y una frase que se me quedó muchos años era esa que decía: bienaventurados los fuertes, porque ellos poseerán la tierra, los débiles y cobardes aquí no entran. Yo a partir de ese momento veía como a muchachas más bonitas, a los jóvenes más guapos, los mandaban a involucrarse a fiestas, a parques, a decirle, a conquistarse a las muchachas, a los muchachos, y a invitarlos a fiestas. Y estas jóvenes, cuando eran jaladas a aquellos lugares, a aquellas sectas, terminaban como adeptos. Aquellas muchachas terminaban torturadas, terminaban violadas, y si quedaban embarazadas, se les mantenía con vida porque ese niño iba a terminar en un rito satánico. Mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a las señoras: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo o de su hija para que usted sepa qué le deparan los astros su futuro? Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes ante aquellos sumos sacerdotes, y si ellos querían que naciera ese niño, ellos decían: pónganle un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera ese niño, ellos decían: malfórmenme ese niño. Entonces ahí en ese momento, en ese instante, pues me empiezo a dar cuenta que muchas empresas como Sonrix, Coca-Cola, Walt Disney, Procter & Gamble, Ubaló y muchas otras empresas eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto con Satanás, el cual le dijo: te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a ofrecer 3 almas en sacrificio, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas. Y esto salió con Jacobo Zabludovsky hace muchos años, que se habían encontrado dedos, restos de carne, restos de ropa dentro de aquellos refrescos, como lo acontece hasta el día de hoy. Sonrix es una empresa a la cual cada 31 de octubre se le pagan cantidades fuertes de dinero para que inserte navajas, veneno, marihuana, vidrios en los caramelos, para que esos dulces terminen pues en muchos estados de la República o a nivel mundial, y muchos niños mueran por sobredosis de droga, otros mueran cortados de la garganta, y pues la gente así no se va a dar cuenta. Yo entre más avanzaba yo ahí, pues yo me daba cuenta de infinidad de cosas que ahí estaban aconteciendo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso, ellos se gozaban porque ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico. Entonces ellos se gozaban porque tenían control los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas muchas escenas eran actuadas, pero otras escenas eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía: yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una telenovela, a través de una canción. Es así como ellos entran astutamente a las casas de las personas, y la gente no se da cuenta de muchas cosas que están pasando. Me doy cuenta también que muchas personas de la Iglesia Católica, muchos sacerdotes católicos, en el día eran católicos, pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.